Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles la manera en cómo yo hago el pescado empapelado. Es a la mexicana, está muy rico y espero que les guste mucho la receta. Bueno, vamos a ocupar en esta ocasión lo que es cilantro, chile, tomate, cebolla. Esto es Filadelfia, pues que será una cucharita de Filadelfia, otra poquito menos de una cucharita de mantequilla, medio limón nada más, sal de ajo y queso, pues el queso que de su preferencia, pero preferentemente que haga hebras, de ese queso que se derrita, que gratine. Bueno, pues aquí en el papel aluminio vamos a ocupar un pedazo de papel aluminio y vamos a colocar el pescado. Bueno, la mantequilla primero. Esta mantequilla está un poquito dura porque la acabo de sacar del refri, El pescado. Yo nada más le pongo medio limón porque si le pongo más se hace ácido, muy ácido. Medio limón para todo el pescado. Y luego le vamos a agregar sal de ajo por los dos lados. Y vamos colocando las verduras. A mí me encanta comer picante, Por eso le pongo tanto chile, pero realmente pues eso es, como siempre les digo, es a gusto de cada quien. Incluso si no les gusta el picante, pues lo pueden sustituir por chile morrón o simplemente evitar el chile, lo pueden omitir. El tomate. Y otra cosa que a mí me encanta también la verdura, me gusta ponerle mucha. Que en esta ocasión le puse muy poquita, pero porque corté muy poquita cebolla, muy poquito tomate. El chile sí lo pongo nada más uno generalmente. Y luego el queso Filadelfia yo se lo pongo aquí y encima le pongo el cilantro para que al momento de cerrar no se vaya a manchar el papel, no se quede embarrado en el papel. Y así es como yo lo dejo. Ya no le pongo más limón ni más sal, nada, así. Con esa cantidad de sal y limón que le puse es suficiente para que impregne bien las verduras y que no quede muy ácido, que no quede muy, pues sí, muy agrio pues por el limón. Ahora ya nomás vamos a cerrarlo. Le puse mucho papel, pero lo pueden, es que se me hace que sí exagere, pero bueno, ustedes le ponen menos. Así es como lo vamos a meter al sartén. Pues ya con el sartén puesto, precalentado, a fuego bajo, fuego bajito, yo lo voy a dejar un aproximado de 15 a 16, 17 minutos máximo. No hay necesidad de dejarlo más tiempo. Lo tapamos y esperamos a que se cosa. Bueno, miren, ya quedó listo. Así se ve. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el queso para que gratine. Ahorita que está recién sacado de la estufa, lo vamos a poner ahí y lo vamos a dejar un ratito para que derrita el queso. Esto lo hago yo así porque si lo pongo, o sea, si le echo el queso antes de, o sea, junto con, cuando lo voy a poner en el sartén, pues se pegostea bien feo en el papel y es un show. Y así no, así nada más se gratina y queda bien rico. Listo, ahora sí ya quedó. Y así se ve, miren. No se pega el queso, bueno, sí se pega un poquito, pero no. Así se ve, así quedó ya listo el pescado. Se fijan, pues todas las verduras están bien cocidas, el queso está bien gratinado.
Vean nomás qué rico. Y vean qué riquísimo huele. Bueno, si les gustó esta receta, pues los invito a que se suscriban a mi canal, que me den un like, eso me ayudaría muchísimo. Y pues háganla, la verdad se las recomiendo mucho, está muy muy rico. Los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de comentarios. Y pues aquí nos estamos viendo muy pronto de nuevo para seguirles compartiendo mis recetas. Muchas gracias por acompañarme. Bye.